El neumotórax abierto o pecho abierto se produce cuando existe una comunicación directa entre la cavidad pleural y el exterior, como ocurre en una herida penetrante de la pared torácica. La ventilación alveolar va a disminuir, ya que el aire entra y sale a través de la herida torácica en lugar de ventilar adecuadamente los alveolos. Esto va a ocasionar ventilación ineficaz con colapso parcial o total del pulmón afectado. El volumen intratorácico va a aumentar. En el lado lesionado, cuando el aire se acumula en la cavidad pleural y se pierde la presión negativa normal. El pulmón ipsilateral es el que se colapsa. El intercambio gaseoso disminuye debido a la pérdida de superficie ventilada. Se produce hipoxemia por alteración de la relación ventilación y perfusión, ya que existe perfusión sin ventilación en el pulmón afectado. El neumotórax a tensión es una forma grave y progresiva del neumotórax en el cual el aire entra a la cavidad pleural pero no puede salir por un mecanismo de válvula unidireccional. En este caso, la ventilación alveolar va a disminuir de manera drástica. El pulmón afectado colapsa y el pulmón contralateral también se compromete por desplazamiento del mediastino. El volumen intratorácico se va a aumentar progresivamente por la acumulación de aire a presión. Esto desplaza el mediastino, comprime el pulmón sano y reduce el retorno venoso al corazón. El intercambio gaseoso estará muy comprometido. Aparece hipoxemia grave por pérdida de superficie ventilada y compresión del pulmón contralateral, además de hipoperfusión sistemática causada por shock obstructivo. Para finalizar, el hemotórax masivo consiste en la acumulación de un gran volumen de sangre en la cavidad pleural, generalmente superior a 1500 mililitros, habitualmente secundario a trauma torácico. Aquí la ventilación alveolar disminuye, ya que la sangre está ocupando espacio en la cavidad pleural y comprime el pulmón afectado, impidiendo su expansión. El volumen intratorácico aumenta debido a la presencia de líquido, es decir, la sangre, lo que reduce la distensibilidad pulmonar. Puede producirse desplazamiento mediastínico si el sangrado es muy abundante. Por último, el intercambio gaseoso se va a disminuir debido a la reducción de superficie alveolar ventilada y el desajuste entre la ventilación y la perfusión. A la hipoxemia se suma la hipoperfusión sistemática secundaria a la pérdida de volumen secundario, con riesgo de shock hipovolémico. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los niveles afectados son los bronquiolos y los alvéolos. ¿Cómo se altera? En el EPOC, como en enfermedades como bronquitis crónica y el enfisema, hay una obstrucción de la vía aérea pequeña y una destrucción de la arquitectura alveolar, lo que va a generar un atrapamiento aéreo, hipoventilación regional y alteración de la relación ventilación-perfusión. Como resultado, el oxígeno entra con dificultad y el CO2 se acumula, generando hipoxemia crónica e hipercapnia. Por otro lado, en el tromboembolismo pulmonar, el nivel afectado sería la circulación pulmonar, que serían las arterias pulmonares, y los capilares alveolares. ¿Cómo se altera? El trombo va a obstruir el flujo sanguíneo hacia una región ventilada del pulmón, lo que va a producir áreas con ventilación normal, pero sin perfusión, lo que generaría un aumento del espacio muerto alveolar. Como consecuencia, se va a disminuir el intercambio gaseoso porque no hay sangre para oxigenarse ni para eliminar CO2 en ese sector. Como resultado, vamos a tener hipoxemia aguda y en algunos casos hipocapnia secundaria a hiperventilación refleja. Listo, en este caso entonces tenemos los efectos fisiológicos de estos tres medicamentos. El primero es el salbutamol, el cual es un agonista de los receptores beta 2 adrenérgicos en el músculo bronquial, va a tener más afinidad al músculo bronquial. Este medicamento lo que va a hacer es que va a estimular la proteína G(S) y el adenilato ciclasa. Con el aumento con la estimulación de la adenilato ciclasa se me va a aumentar el AMP cíclico en estas células y esto me va a llevar a un aumento de la proteína quinasa. Esta proteína quinasa lo que va a hacer es que va a regular el calcio citoplasmático en la célula y esto va a producir una vasodilatación, una disminución de los factores proinflamatorios en las células. Por lo tanto, este medicamento va a funcionar como un medicamento vasodilatador. En este caso tenemos el bromuro de ipratropio. Este medicamento va a ser un anticolinérgico de los receptores muscarínicos.
Este medicamento lo que va a hacer es que mediante la activación de proteínas o de factores citoplasmáticos también me va a regular el calcio citoplasmático y pues obviamente va a regular la contracción del músculo bronquial y la va a disminuir. Esto me va a llevar también a que en esas células haya menos secreción de pues el contenido de moco en las vías respiratorias y va a llevar también a una vasodilatación, a una disminución de las secreciones en las vías respiratorias. Y por último tenemos la metilprednisolona, que es un esteroide, en este caso es un glucocorticoide, y este medicamento lo que va a hacer es que va a disminuir la expresión de sustancias proinflamatorias, por ende va a ser un medicamento que nos va a ayudar a disminuir la inflamación en los pacientes. Bueno, vamos a hablar de las tres características clínicas presentes en un paciente con EPOC. Primero tendríamos a la disnea progresiva. La disnea o dificultad para respirar es uno de los síntomas cardinales de la EPOC. Se caracteriza por ser progresiva y empeorar con el tiempo. Al principio el paciente puede notarla solo con el ejercicio intenso, como subir escaleras o caminar rápido. A medida que la enfermedad avanza, la disnea se presenta con esfuerzos cada vez menores, hasta que finalmente puede ocurrir incluso en el reposo en las etapas más avanzadas. Esta dificultad para respirar se debe a la obstrucción del flujo del aire en los pulmones, lo que hace que sea más difícil exhalar el aire viejo y tomar aire fresco. Después tendríamos la tos crónica productiva, que en un paciente con EPOC es persistente y con expectoración de moco espeso. La producción de las secreciones en las vías respiratorias aumenta debido a que la inflamación crónica, este moco pegajoso dificulta el flujo del aire, obligando al paciente a toser para expulsarlo. La cantidad y el color del esputo pueden variar y un cambio en estas características puede indicar una exacerbación de la enfermedad o una infección. Ya por último tendríamos a las sibilancias, que son ríos respiratorios agudos que se producen al exhalar. Son causadas por el estrechamiento de las vías aéreas. En los pacientes con EPOC, la inflamación, la producción de moco, el colapso de las vías aéreas como los bronquiolos, al exhalar provocan este sonido característico. Las sibilancias pueden ser intermitentes al principio, pero pueden volverse más persistentes a medida que la enfermedad progresa. Son signo de la obstrucción del flujo de aire y pueden empeorar durante las exacerbaciones agudas de la EPOC.